Me tocó la fortuna y el honor de poder presentar a José Antonio Piqueras para ser nombrado miembro honorario de esta asociación junto con nuestra querida colega argentina Dora Barrancos. Y al presentar a José Antonio Piqueras, yo destacaba justamente lo que él ha sido como hilo conductor para muchos de los desarrollos y como instigador de muchos de los intereses que se han generado, no solo en España, sino en el mundo hispánico en general, por la historia social, puesto que él es fundador y codirector desde 1988 de la revista Historia Social. Desde la cátedra es catedrático de Historia de la Universidad Jaume I en Castellón, en España. Desde Castellón ha dirigido y ha seguido actuando como generador de grupos de estudio de historia social española, de historia social comparada. Se le conoce muy bien por sus aportaciones en distintas revistas. Siempre es el alma que está detrás de que una publicación se abra, tenga mayores y más complejas visiones de la historia. No voy a citar a qué consejos editoriales pertenece. Muchas de ellas, incluso aquí de casa, tienen a José Antonio en su consejo editorial. Ha sido profesor en varias instituciones, entre otras también en casa, en el Colegio de México, en La Habana, etc. Su campo de estudio, es la historia de las relaciones sociales y de las actitudes políticas y económicas en España y América Latina. No puedo citar todas sus publicaciones, pero quiero mencionar algunas de las últimas para que se vea cómo Piqueras es un hombre puente, lo decía yo ayer, puente entre la península ibérica y la América Latina. Ha escrito sobre y ha publicado en 2012 un estudio sobre la esclavitud en las Españas. Es publicado sobre bicentenarios de libertad, la fragua de la política en España y las Américas, siempre tratando de unir los dos mundos. También se ha concentrado, desde luego, en la historia de su propio país, Cánovas y la derecha española, el federalismo, la libertad protegida, la convivencia pactada de 2014, y ha coordinado, porque es hombre de trabajo en equipo, muchísimos libros. Voy a mencionar los últimos. Ha participado coordinando, si no me equivoco, el tomo quinto de la Historia Comparada de las Antillas, publicada en Madrid en 5 tomos en 2014. Ha escrito y publicado sobre trabajo libre y trabajo cautivo en sociedades de plantación. En inglés ha salido una compilación organizada, coeditada por él y otros colegas, que se llama State of Ambiguity, Civic Life and Cultural Form in Cuba's First Republic. Y también A Social History of Spanish Labor, New Perspectives on Class, Politics and Gender. En fin, un mundo muy amplio, un abanico muy variado, y hoy lo tenemos aquí como especialista en la historia social. Es la carga y la cruz que va a tener siempre por andar dirigiendo revistas buenas. Adelante, José Antonio, bienvenido. Perdón. Sí. Gracias. Gracias, desde luego, por esta presentación. Gracias por la invitación que hago extensiva a la asociación, a la Junta de la Asociación, que me invitaba y que me permitía participar en esta mesa.
Tenemos dos problemas. Uno lo tengo yo y es hablar después de escuchar o de asistir a una puesta en escena con dos registros tan distintos, muy estructurado el de Mauricio. Bueno, después de esto hubiera sido el momento de hacer la clausura, de manera que ese es mi problema, hablar después de esta exposición global y tan apasionada. Y tenemos un problema de otro tipo. ¿Qué es esto de la historia social? Cuanto más hablamos de ello, más nos resulta difícil acotarlo, saber su origen, saber la diversidad que ha tenido y mucho más pues responder a lo que nos preguntaban en esta mesa, los retos, hacia dónde puede ir, si esto tiene vida o esto es algo de otra época. Acabamos de escuchar una exposición, entre otras cosas, pues de dos tipos, pero por referirme a las últimas palabras, lo tenía anotado, así que es una de las posibles explicaciones es precisamente la que pone el foco en la sociología de la comunidad que hace historia y que lee historia. Por lo tanto, creo que lo ha expresado muy bien. Es decir, todos los puntos ha puesto muchos más de los que yo me había imaginado, ¿no? Pero esa es una. La otra es que la historia social y la historia la podemos definir de muchas formas. En algún momento se pensó que era una ciencia social, en otra es un campo de las humanidades. Fuera como fuera, está dentro la historia social y la historia de algo que llamamos ciencias de la sociedad. Es inevitable porque su materia de estudio es la sociedad y lo puede abordar de una forma totalizadora, lo puede fragmentar, puede coger solo alguno de sus aspectos, puede mirar alguna de las expresiones que los seres humanos tienen, pero siempre las tienen en sociedad. Por ejemplo, las pasiones, las emociones. Es imposible concebir ninguna de estas actitudes aislada. Lo podemos hacer, como ahora nos explicaban, en términos de categoría, de abstracción y de filosofía, pero jamás a la hora de explicarlo en la realidad que realmente ocurre, y ocurre siempre en sociedad. Bien, ese es el tema, y ese es el problema que tenemos, ¿no? Yo tenía una intervención escrita, y voy a hacer alguna referencia a ella, y empezaba algo así. Más de 40 años hace que me expreso en prosa sin saberlo. Os estoy agradecidísimo por habérmelo enseñado, afirma el personaje de Molière. Más de 40 años hablando en prosa sin saberlo. Más de cuántas décadas haciendo historia social sin poder precisar debidamente qué es. Y quizás es porque la misma materia, la historia social, en la medida que conecta con lo más vivo de la sociedad, está cambiando a medida que está cambiando la sociedad. De manera que mi explicación del origen y de los cambios y de los rumbos y de la esperanza que podemos tener los historiadores sociales es que, aunque en algún momento se puede revestir más de socioestructural, en otro momento más comprometido con los sujetos históricos que tenían un proyecto de transformación y que eso parece que no tiene lugar o no va a tener lugar, en otros momentos podemos hacer una visión más de lo cultural, pero en cualquier caso lo que lo ancla a la historia y lo que le da sentido es la sociedad. Y por lo tanto, eso es lo que, de una u otra forma, de ahí salimos y ahí volvemos. Ese sería un primer punto de partida. El segundo es que hacer una reflexión de dónde viene me parece que es un ejercicio que deberíamos de hacer todos los historiadores. Lo hacemos cuando nos iniciamos una investigación. Lecturas, estado de la cuestión, crítica a las metodologías empleadas y a partir de ahí empezamos a poder originar unas hipótesis, algo que nos permita trabajar y construir explicaciones. Los historiadores hacemos explicaciones, conocemos para explicar, no conocemos para guardarlo ni para confirmar lo que nos dicen los papeles de los archivos. Eso es el relato, la otra cosa es comprender para explicar. Bien, ahí tenemos un método que no siempre practicamos. Lo hacemos con cada uno de nuestros temas, no lo hacemos con el marco en el cual nos movemos. Y esto mismo lo podríamos aplicar con eso que llamamos historia, y dentro de la historia, una disciplina o un aspecto o una perspectiva o una subdisciplina que ha tenido padres distintos. Y que en realidad nos ha gustado decir que esto viene de la historia socioestructural de los 30, que luego vino el marxismo, que vino Annals, pero no, tiene otras muchas raíces. Tiene una raíz que es la historia popular norteamericana de finales del siglo XIX y tiene otras, por supuesto, la socioestructural de los años 30 y tiene la de, y así podemos seguir sumando, y hay esa que surge a partir del 66, que es cuando la define en un artículo muy breve Thompson, que dice la historia desde abajo.
Y bueno, pues hagamos el ejercicio. Para cada época, en realidad, el contexto es distinto y me pueden acusar después de ser determinista, pero esa historia de lo popular, es decir, de las clases populares, no dicen de las clases, sino de los sujetos populares que surge a finales del siglo XIX en Estados Unidos, viene a coincidir con el surgimiento de partidos populistas en Estados Unidos que cuestionan precisamente la política del dólar o las consecuencias de la guerra civil y cómo eso está empobreciendo a gente que tenía la esperanza de que aquello fuera una tierra promisoria. Y empieza a surgir una historia que tiene que dar cuenta de estos sujetos, de esas generaciones también de migrantes que no van a conocer el Eldorado. Nos va a ocurrir lo mismo en los años 30, estamos explicando la crisis del 29, movimientos de masa, ideologización fuerte de movimientos que estructuran a la sociedad con tendencias enormemente polarizadas y queremos encontrar en las estructuras explicaciones. Y ahí el marxismo tiene mucho que decir, pero no solo el marxismo, sino otras corrientes socialistas. Claro, en los años 60 o en el 66, cuando Thompson, entre otras cosas, dice hagamos historia desde abajo, ¿qué está diciendo? Vivo en Inglaterra, aquí no va a haber revolución. La única que hemos conocido es la revolución industrial y poco más. El laborismo predomina y cuando no los conservadores. El laborismo es la domesticación de la clase trabajadora y por lo tanto no va a haber un sujeto. Estoy, como él dice, 3 años antes, cuando publica su trabajo sobre la formación histórica de la clase trabajadora, dice, yo quiero conocer estos artesanos, estos individuos de finales del 18 y principios del 19, estos sujetos que tenían pasión por los cambios y preocupación por lo que se les venía encima, y tenían inquietudes, cosa que ya no podemos encontrar en la sociedad de nuestra época. Estoy encontrando palpitaciones en el pasado que quizás nos iluminen hoy en día, que es una expresión que recuerda bastante a lo que decía Marc Bloch cuando decía que podíamos conocer el pasado por el presente, porque el presente seguía palpitando. Y por lo tanto, podíamos acercarnos a una misma materia, a un mismo sujeto, que es la sociedad constituida en el tiempo, y no lo podíamos hacer exhumando cadáveres. Teníamos que hacerlo inspirándonos en lo que hoy en día, a las personas de hoy en día les preocupa. Y eso es lo que nos permitía iluminar el pasado. Esos puentes, esos vasos comunicantes que Bloch plantea de conocer el pasado desde el presente y a la inversa, nos ayuda realmente a que los sujetos tengan vida propia y podamos realmente darles sentido, más allá de lo que sean explicaciones que la antropología histórica y cultural después ha llegado a decir. Pero en el año 66 lo que ya viene a decirnos es vayamos a la gente a la historia desde abajo, a sujetos que no solo les estoy rescatando de un olvido, sino les estoy diciendo que ellos no solo fueron los protagonistas, incluso aunque fracasaran, aunque no consiguieran detener los procesos que les iban a condenar a otro tipo de vida, no necesariamente mejor. Y así sucesivamente. De manera que mi explicación de la evolución de la historia social tiene que ver pues con la sociedad, y como la sociedad cambia y las preocupaciones de la sociedad cambian, necesariamente los historiadores, pero también la academia, que es un producto social, presta atención a lo que ahí viene. No solo están compitiendo por originalidad, que por supuesto, claro, sin originalidad en una nueva tesis doctoral acabas haciendo lo que hacían tus maestros, acabas sin posibilidad de abrirte espacio. Pero además de eso, es decir, no lo niego, es decir, creo que ese es uno de los factores, el otro es que cambian los tiempos. Hace un par de años nos invitaba Mauricio a debatir en Bogotá a un grupo de editores de revistas de historia, pues qué hacíamos en nuestro trabajo. Y mi intervención quiso ilustrar por qué manejábamos un instrumento de finales del XVIII y del siglo XIX, como son las revistas de historia, que surgieron, entre otras cosas, para difundir conocimientos y para denunciar el plagio. Antes de que surgieran se calcula que había un 80% de plagio en la circulación de conocimiento, y las revistas eso lo acortaban y lo denunciaban rápidamente. Es decir, había también un sentido de propiedad intelectual acotado y unido a ese aspecto. Pues yo decía, y empezaba mi intervención con un poema de Camoens, ¿no? Es decir, cambian los tiempos, cambian las voluntades, y naturalmente los sujetos que quieran estar atentos a explicar una realidad. ¿Para quién? Para el lector de hoy en día. Es decir, no solo somos sujetos de hoy en día, sino que escribimos para sujetos de hoy en día. Tenemos que encontrar puntos de conexión con esa población que quiere no solo cubrir su tiempo de ocio, en parte es así, los estudiantes ya no sé si leen mucho o poco, en mi país muy poco,
Y por eso las editoriales se están hundiendo, porque no consiguen colocar los libros, es decir, por muy interesantes que sean. Entonces yo creo que ahí hay una conexión, y es que van cambiando, y por supuesto, en un momento determinado, esa historia que se compromete en términos general con los olvidados, los subalternos, los marginados, los excluidos, las excluidas, las marginadas, es decir, porque eso se va a ir descubriendo, pero solo en un momento determinado va a hacerse visible, pues ese compromiso, esa historia comprometida ha tenido diferentes nombres. La historia social en un momento determinado lo mostró. Y no era necesariamente una historia militante, porque también había historia militante. Y también hay historias militantes hoy en día en todos los sentidos, también aquellas que revelan que la historia reciente, la historia del triunfo de la clase media, y por lo tanto está haciendo historia militante de los valores de la clase media como inevitables y que nos van a invadir. Yo creo que en ese sentido, claro, en un momento determinado vamos descubriendo otras cosas, las sociedades se democratizan, la historia del pasado solo ha sido la de los varones y nos encontramos, sin embargo, con un desencanto. Como voy a tener poco tiempo a partir de ahora, porque cuando veo a la doctora Lida escribir pienso que me va a pasar los minutos, les indicaré que esa sensación de que nos cuesta definir, perdón, esa sensación de que nos cuesta definir lo que hacemos, en realidad es porque la materia es lo bastante viva como para que esté cambiando y sobre todo que le vayamos encontrando nuevas formas y nuevos espacios. No toda, hay contrabando también, hay mucho contrabando en esto, como lo hay en cualquier otra disciplina y tarde o temprano puede salir. Pero miren, en 1971, Erich Hobsbawm, en el artículo que antes hacía referencia Mauricio, concluía diciendo que cualquiera que fuera lo que entendiéramos por historia social era un buen momento para ser un historiador social. Bien, fase optimista. Al final de esa década, en 1979, Tony Judt escribió un diagnóstico radicalmente distinto. Literal, la historia social está sufriendo un caso severo de contaminación. El tema se ha convertido cada vez más en un lugar para la falta de rigor académico, para los historiadores faltos de ideas y de sutilidad. Añadía, la historia social estaba siendo estrangulada por textos faltos de valor social o teórico, de enfoque académico, eran poco académicos. El resultado eran textos, dice, de baja calidad, textos, literal, estúpidos. Añade, históricamente analfabetos. Son las palabras exactas que él menciona. Son textos que además mostran una quiebra metodológica. Y concluía, este es realmente un mal momento para ser un historiador social. Bien, solo han pasado 9 años. Cuando Judt está diciendo que la clave es que lo social se vaya a lo político y establezca la centralidad de lo político para seguir salvando lo social, no va a ser lo que él se aplique. Finalmente acabaría siendo solo o básicamente un historiador político. Pero, ¿cuál era el verdadero propósito de la historia? No voy a entrar en el análisis de cada uno de esos puntos. Unos años después, en un libro reciente, Eiley, en su libro traducido hace poco al español, o hace unos años, Una línea torcida de la historia cultural a la historia de la sociedad, distinguía en su autobiografía, porque lo plantea en términos autobiográficos, varias etapas. Una de confianza en la historia y en la historia social. Como él dice, una etapa optimista. Bueno, luego hay una etapa de desilusión sobre las posibilidades de la historia social y el punto de cambio también lo sitúa a finales de los 70. Como buen británico no solo ha vivido, y como en general en todas partes, la crisis económica de los 70, sino que han visto la entronización de Margaret Thatcher y de lo que va a ser la revolución conservadora. De manera que lo que hay es una desilusión, no tanto en las posibilidades de la historia social de canalizar una conciencia social, sino exactamente lo que ha fracasado es un modelo político y la izquierda como tal está tocada, porque sus valores, los que surgieron de la noción de estado de bienestar, ya desde entonces van a estar divididos. Él dice que en el 79 se instala en Michigan, va a ser ya profesor en los Estados Unidos, y justo en ese momento, cuando llega, Charles Tilly organiza un seminario con el título tan revelador como Historia social, ¿de dónde y a dónde? Doctora, tenemos una mesa hoy que viene a ser exactamente lo mismo. Y los 3 puntos que trató aquel seminario, 1979, es ¿ha fracasado la historia social? Hoy nos parece retórico. Segundo, ¿a qué lecciones nos enfrentamos? Tercero, ¿qué deberíamos hacer? Bien, yo creo que esta pérdida de certidumbres lo que muestra es realmente lo que también él en un momento dice. Hay un cambio generacional. Y entonces son la generación que tuvo un anclaje con ciertos valores y ciertas ilusiones que se pierden, aquellas que no solo ven que la explicación que daban es insuficiente y lo que trasladan la crisis de una sociedad y de sus convicciones al modelo de profesión que ellos han escogido y en el que han depositado sus elementos. Bien, sin embargo,
En el año 79, la historia de las mujeres era todavía algo incipiente en la mayor parte de los lugares. La perspectiva de género era una excentricidad que no pensábamos que eso, o pensaban que pudiera dar lugar a nada. Y si miramos el programa de lo que ha sido este Congreso y de otros muchos, esos puntos ni siquiera estaban diseñados, no estaban ni pensados. ¿Estaba realmente en crisis? Estaba en crisis una determinada historia y una determinada historia social. Estaba en crisis también la función de la historia, y de eso todavía no nos hemos enterado muchas veces. Y había una utilización política de la historia que hoy en día ya es irrelevante, porque los mecanismos de utilización del pasado, de nacionalización o de creación de identidades son radicalmente distintos, y no aquellos que surgieron en el 19 basados en una materia y en una disciplina que era historia. Fuera para generar nación, sea para generar identidad de clase, fuera incluso más reciente para generar identidad de género. Eso ya no nos sirve, la historia ya no hace ese papel y no nos hemos enterado muchas veces, pero creo que tenemos la capacidad. En el pasado la historia social se ha reinventado tantas veces que todavía sigue siendo un buen instrumento para no perder la conexión con lo que son los elementos centrales de la sociedad, sabiendo que primero tendremos que definir qué es la centralidad en la sociedad y lo que puede interesar a los sujetos que todavía hoy en día no solo se hacen preguntas y buscan respuestas, sino que todavía no tienen la pregunta oportuna. Y los historiadores y los científicos sociales podemos seguir generando preguntas nuevas que expliquen y que arrojen luz sobre el pasado de forma totalmente distinta. Podemos seguir reinventando, no el pasado, la visión del pasado. Y en ese sentido me parece que puede seguir siendo un buen instrumento útil, siempre que se mantenga vivo y no se duerma, para seguir dialogando, para seguir estableciendo y para seguir, pienso, apasionándonos a la hora de encontrar espacios en el pasado y sobre todo lectores en el presente o jóvenes que quieran encontrar explicaciones a las cosas. Y eso todavía sigue siendo una materia específica, no es filosofía, no es otras. Tiene materias porque trata de personas, trata de hombres y mujeres y por lo tanto todavía tiene un anclaje que no puede desaparecer salvo que un holocausto nuclear termine con el género humano. Y ese es al que yo creo que todavía hay. Y hay muchas formas de seguir enfocándolo, algunas las compartiremos y otras no, pero me parece que esa pregunta, ¿qué es y si estamos haciendo historia social?, todavía no solo es oportuna, sino que me parece que la podemos seguir reinventando. Hace unos años, como una década, dando un curso de iniciación a lo que era la historia social en el programa de posgrado de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues recuerdo que al entrar en el aula me encontré a Felipe Castro, ya un historiador consagrado, experto en el mundo indígena, y le digo, ¿qué haces aquí, Felipe? Y me dice, vengo a enterarme si lo que hago es historia social. Bien, la broma estaba bien, porque, bueno, generamos un gran diálogo en ese sentido, pero así es, yo creo que esa pregunta podemos seguir haciéndola permanentemente, porque como muy bien también señalaba Mauricio, no todo es historia social. Lo político tiene que estar. Si no nos preguntamos en lo social sobre lo político, no sabremos preguntas clásicas: ¿quién domina? ¿Quién es el dominado? Y sobre todo, ¿cuáles son los mecanismos de dominación? ¿Cuáles son los elementos de intermediación entre la dominación y lo dominado, entre la explotación y lo explotado, entre lo excluido y los excluyentes? Eso es lo más sutil, y la historia tiene que ser cada vez más sutil para entender que esas mediaciones son precisamente las menos visibles, y nosotros hacemos visible aquello que no lo está. Por eso es absurdo tratar de acudir al método empírico, puramente empírico. Los datos del archivo no nos van a revelar nada, nos van a dar información, y por lo tanto las preguntas, las hipótesis teóricamente informadas nos permitirán interrogar. Y por lo tanto todavía, cuando nos faltan ya las respuestas, todavía nos queda una agenda grande, que es seguir creando preguntas. Y en ese sentido me parece que queda una larga vida y que quizás dentro de 10, 20 años otros colegas se pregunten, se reúnan, recuerden lo que la profecía del 71 de Hobsbawm, la del 77 de Tony Judt, Ailey en el año 2008, y recuerde que en este congreso también estos temas se plantearon y qué equivocados estuvieron todos los antecesores, porque había todavía otra forma de enfocar el asunto. Me parece que no solo este encuentro demuestra esa viveza, demuestra que hay todavía muchos espacios por los cuales merece apasionarse, ¿no?, a la hora de encontrar compromiso con la explicación y con el destinatario de nuestras explicaciones, y creo que esto ha sido una buena oportunidad para debatir y sobre todo para aprender en las 3 jornadas o en las 2 jornadas anteriores y la que hoy cierra.